Antes de que existiera el hombre, hubo rebelión en los cielos. Un ser de luz, lleno de hermosura, quiso ocupar el trono del Altísimo. Ezequiel 28:12. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Y se libró una guerra. Una guerra tan antigua, que sus ecos aún retumban en los corazones humanos. Isaías 14:12. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Fuiste derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. El cielo tembló. El trono de Dios permaneció firme. Y el ángel más bello de todos se convirtió en el más oscuro de los enemigos. Su nombre cambió. Su rostro se desfiguró por el orgullo. Y su voz, esa voz que un día entonó alabanzas ante el trono, se transformó en el eco de la mentira. Desde entonces, su propósito fue uno: destruir todo lo que Dios amó. Y su campo de batalla sería la mente, el alma, el corazón del ser humano. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero en la tierra, entre ríos de cristal y árboles cargados de vida, Dios plantó un jardín. El Edén. El lugar donde el Creador caminaba con el hombre. Génesis 2:8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Allí reinaba la inocencia. El aire no conocía el peso del pecado. El corazón humano latía al compás del amor divino. Pero el enemigo ya estaba allí. Oculto. Silencioso. Observando. Esperando el momento exacto para atacar. Génesis 3:1. Y la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Fue entonces, cuando la voz de la oscuridad habló por primera vez a la humanidad. Una voz que aún hoy sigue susurrando entre las sombras de este mundo. Con que Dios os ha dicho. Y así comenzó el engaño que cambiaría el destino del mundo. El Creador, con voz que da existencia, formó la tierra, el cielo y todo cuanto hay. Y en medio de aquella creación perfecta, plantó un jardín. El Edén. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Génesis 2:8. Allí, cada hoja susurraba su gloria. Cada río cantaba su bondad. Los animales convivían en paz. El aire mismo era alabanza. Todo reflejaba el rostro del Creador. Y en el centro de aquel paraíso, dos árboles se alzaban majestuosos. Uno, el árbol de la vida. El otro, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y de toda planta del huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2:16-17. Y Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. Así que, del costado de Adán, tomó parte de sí mismo. Y formó a la mujer. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y de su costilla hizo una mujer, y la trajo al hombre. Génesis 2:21-22. Era la plenitud de la inocencia. El hombre y la mujer reinaban sobre la creación, bajo la autoridad del Creador. Pero no todos se alegraban de aquella comunión. Entre las sombras del jardín, alguien observaba. Un ser caído, antiguo, consumido por el orgullo. Había sido arrojado del cielo, y ahora buscaba venganza. Y la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Génesis 3:1. Hermosa a la vista, silenciosa en su movimiento. La serpiente se deslizaba entre la hierba como sombra viva. Sus ojos reflejaban inteligencia. Pero su espíritu destilaba veneno. Y así, el enemigo del cielo halló su entrada en la tierra. No con fuerza, sino con astucia. No con guerra, sino con palabras.
El Edén pronto sería testigo del primer susurro de la mentira. El primer engaño que abriría las puertas del dolor y de la muerte. El cielo contenía el aliento. Porque el destino del mundo estaba a punto de cambiar. El jardín era un himno de perfección. Pero entre los matices dorados de aquella mañana perfecta, la oscuridad se deslizó en forma de belleza. Una criatura se movía con elegancia entre la espesura. La serpiente, la más astuta de todas las criaturas del campo. Y la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Génesis 3:1. La serpiente era hermosa, sigilosa, casi hipnótica. Sus escamas reflejaban la luz como si fueran fuego líquido. Sus ojos destilaban inteligencia y malicia. Era el disfraz perfecto del antiguo enemigo. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Génesis 3:1. Lucero, el caído, que ahora buscaba venganza contra el Creador y su imagen más amada, el hombre. El ataque no sería con fuerza, sino con duda. No con violencia, sino con seducción. Porque el enemigo sabía que el corazón humano podía ser herido no por el filo de una espada, sino por el filo de una palabra. La serpiente observó a la mujer mientras ella se acercaba al árbol del conocimiento. Su mirada era pura, su alma inocente. Aún no conocía el miedo, ni el engaño. No sospechaba que aquel día el destino del mundo entero estaba a punto de torcerse. La voz del tentador se deslizó como viento entre las hojas. No se oyó con los oídos, sino con el alma. Una voz dulce, pero cargada de veneno. Una voz que sembraba dudas sobre la bondad de Dios. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, vuestros ojos serán abiertos, y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Génesis 3, 4, 5. Y así, el veneno entró en la mente humana. No por la mordida, sino por la desconfianza. Por primera vez, el corazón de la mujer sintió curiosidad por lo prohibido. Por primera vez, la perfección fue cuestionada. El fruto parecía hermoso, agradable a los ojos, deseable para alcanzar sabiduría. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Génesis 3:6. Y extendió su mano. El universo entero contuvo el aliento. Las huestes celestiales miraban en silencio. El fruto fue arrancado. Y cuando lo llevó a sus labios, la eternidad cambió de curso. El primer acto de desobediencia había ocurrido. El pacto con el Creador se había quebrado. El eco de esa mordida resonó en toda la creación. Tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Génesis 3:6. De pronto, el aire ya no era el mismo. El Edén perdió su luz. La inocencia se rompió. La pureza fue sustituida por vergüenza. El hombre y la mujer comprendieron que algo dentro de ellos se había apagado. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Génesis 3:7. Por primera vez, el ser humano sintió miedo. Por primera vez, huyó de la voz de su Creador. El vínculo sagrado entre el cielo y la tierra había sido quebrantado. El rugido del cielo anunció el juicio. El paraíso se estremeció. Y el hombre, creado para gobernar con Dios, se convirtió en esclavo de la muerte. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Desde ese día, el mundo quedó marcado. Y la serpiente selló su primera victoria. Pero en el corazón del Creador ya ardía un plan más grande. Uno que redimiría lo que había sido perdido.
Una promesa escrita antes de los siglos. Para destruir la cabeza de la serpiente con el talón del Redentor. Así comenzó la guerra invisible. Una batalla que aún hoy sigue en los corazones de los hombres. La serpiente engañó al mundo. Pero la historia aún no había terminado. El Edén, antes un himno de vida y armonía, ahora contenía un silencio pesado. La inocencia había desaparecido, y con ella, la perfecta comunión entre el hombre y Dios. El jardín guardaba la tensión de un juicio que estaba por desatarse. La presencia de Dios descendió sobre la creación como un viento majestuoso. Su voz, que antes acariciaba la vida, ahora resonaba con autoridad y gravedad. El jardín se estremeció bajo su mirada, y los árboles parecieron inclinarse ante la justicia del Creador. Y Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo, ¿dónde estás? Génesis 3:9. El hombre y la mujer se escondieron entre las sombras, no de miedo físico, sino de conciencia quebrantada. La luz de la verdad brillaba sobre ellos, y en sus corazones nació la primera sensación de culpa. La armonía del Edén había sido rota por la desobediencia, y nada volvería a ser igual. El juicio no fue solo sobre la desobediencia, fue sobre la ruptura del orden divino. Cada criatura del jardín pareció sentir el cambio. Los pájaros dejaron de cantar. Los animales se apartaron. El viento llevó un susurro de lamento por la tierra, un presagio de la caída de la humanidad. Maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu vientre andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Génesis 3:14. La serpiente recibió la primera maldición, el primer signo de la justicia divina. Humillación y derrota futura. Pero también un presagio de la promesa que vendría. Una simiente que pisaría la cabeza de la serpiente, la victoria final sobre el engaño y la muerte. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Y entre tu simiente y la simiente suya. Ella te herirá en la cabeza. Y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. El hombre y la mujer recibieron la consecuencia de su elección. La maldición sobre la tierra que debían cuidar. El dolor del trabajo y del parto. La muerte, que nunca antes había conocido la humanidad. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Génesis 3, 17-19. El Edén, antes refugio de vida, se convirtió en un recordatorio de la separación entre lo humano y lo divino. La luz del jardín no desapareció completamente, pero su pureza se vio empañada por el peso del pecado. El hombre y la mujer debieron abandonar la perfección que habían conocido, atravesando un umbral que los llevaría a la historia de la humanidad, cargada de dolor y esperanza a la vez. El juicio había sido pronunciado. El orden roto requería reparación. Y aunque la humanidad ahora enfrentaba la muerte y el dolor, la promesa de redención ya brillaba en el horizonte. Un día, la serpiente sería vencida y la vida restaurada en plenitud. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero la gracia de Dios se manifestó, trayendo salvación a todos los hombres. Romanos 3, 23-24. El engaño que comenzó en el Edén no quedó confinado a un jardín perdido en el tiempo. Aquel susurro de la serpiente, sutil, venenoso, envolvente, se convirtió en una corriente oscura que atravesó toda la historia humana. Un susurro que se escondió en los reinos, en los altares paganos, en las filosofías, en los deseos del corazón humano. Y en cada rincón donde la verdad fue sustituida por una mentira. Porque lo ocurrido en el Edén no fue un simple error. Fue la apertura de una herida espiritual que se transmitió generación tras generación. El mundo entero está bajo el maligno. 1 Juan 5:19. A través de las eras, la serpiente cambió de piel. Pero no de propósito. La misma astucia, el mismo veneno. La misma intención de apartar al hombre del rostro de Dios.
Su estrategia se extendió como un río oscuro. Se infiltró en los imperios, en los rituales de idolatría, en los sacrificios a falsos dioses. En filosofías que negaban al Creador. En corazones seducidos por poder, orgullo y ambición. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Romanos 1:25. A través de Babilonia, hizo que los hombres buscaran alcanzar el cielo con sus propias manos. A través de Egipto, desvió a multitudes hacia dioses de piedra y animales sagrados. En Grecia, sembró filosofías que celebraban la razón pero negaban la santidad. En Roma, fusionó poder, violencia y divinización humana. Aún así, detrás de cada trono, cada altar pagano y cada mentira revestida de sabiduría, se escondía la misma sombra antigua. La serpiente que había engañado al mundo desde el principio. A través de cada era, la humanidad buscó respuestas en todas partes excepto en Dios. Repitiendo el eco del Edén. La creencia de que podía ser semejante al Altísimo. Pero sin obedecerle. El engaño tomó formas visibles. Y otras invisibles. Se transformó en tentación, en falsa sabiduría, en filosofías aparentes. En religiones hechas a la medida del hombre. Porque tales falsos profetas y falsos maestros introducirán encubiertamente herejías destructoras. 2 Pedro 2:1. El enemigo inspiró ideas que parecían nobles, movimientos que parecían justos, decisiones que parecían buenas. Pero que, en esencia, alejaban al ser humano del único camino verdadero. Su engaño se volvió más sofisticado con el tiempo. Mezclando verdad con error. Luz con sombra. Bien con mal. Y ofreciendo libertad mientras encadenaba corazones. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Mateo 7:13. A través de filosofías, ideologías, religiones humanas. A través de placeres momentáneos y orgullos disfrazados de progreso. El engaño se convirtió en un tejido que cubrió al mundo entero. Pero incluso cuando el mundo parecía hundirse en la oscuridad, el Creador siempre levantó una luz. Profetas, sacerdotes, reyes justos, atalayas que anunciaban la verdad entre un océano de confusión. Y luz resplandeció en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Juan 1:5. El engaño atravesó cada era. Pero también lo hizo la promesa. La venida de uno que rompería el dominio de la serpiente. Un rey esperado, un Mesías prometido. Un Salvador destinado a restaurar lo que se perdió en el Edén. El engaño se extendió desde el principio. Pero el plan de Dios también. Y aunque la serpiente se movió en las sombras a lo largo de generaciones, la luz estaba a punto de irrumpir en la historia del mundo. La serpiente ya no se desliza entre las ramas húmedas del Edén. Ya no silba entre hojas verdes ni se enrosca en los árboles de un jardín perfecto. Ahora se esconde en las sombras de un mundo iluminado por pantallas. Se disfraza con nuevos nombres, nuevas voces, nuevas formas de seducción. La serpiente moderna no aparece con colmillos visibles. No necesita mostrar veneno. Habla en susurros digitales, en discursos aparentemente inocentes, en deseos disfrazados de libertad. Como advierte la Escritura. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, 2 Corintios 11:14. La serpiente moderna no busca un fruto. Busca atención. Busca corazones cansados. Busca mentes distraídas. Se disfraza de ideología progresista, de filosofías huecas, de conocimiento falso que, como advirtió Pablo, hincha, pero no edifica, 1 Corintios 8:1. Ahora se oculta en los deseos del corazón humano. Porque sabe que el corazón, sin la luz de Dios, es engañoso más que todas las cosas, Jeremías 17:9. Pero Dios no se rindió. Aunque la humanidad cayó, aunque la oscuridad pareció extender su dominio, el plan eterno jamás se detuvo. Jesús caminó entre nosotros como el segundo Adán.
como la imagen perfecta del Dios viviente. Donde el primer hombre falló, Él venció. Donde la humanidad cayó, Él se levantó. Cada milagro que realizó, cada enseñanza que pronunció, cada vida que restauró, fue una declaración de guerra contra las tinieblas. Porque Él vino a deshacer las obras del maligno. Tal como dijo Juan. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo, 1 Juan 3:8. No evitó la cruz. No escapó de la misión. La sangre derramada era la victoria anunciada desde el principio. Jesús aplastó la cabeza de la serpiente. Y cuando resucitó al tercer día, el eco de esa victoria se extendió por el universo entero. El enemigo fue exhibido públicamente. Como escribió Pablo. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, Colosenses 2:15. Aquel que engañó a las naciones. Que susurró mentiras desde el inicio. Que sembró miedo, muerte, confusión y oscuridad. Será arrojado al destino que Dios preparó para él desde el principio. Y así. Al final de todas las edades. La serpiente será derrotada para siempre. La misma serpiente que engañó en el Edén. Que sembró muerte entre los hombres. Que susurró mentiras desde las sombras. Que levantó imperios de oscuridad y tormento. Será finalmente confrontada por el Hijo del Dios viviente. No habrá huida posible. No habrá disfraz que la oculte. No habrá susurro que pueda salvarla. Porque el león de Judá rugirá. Y ese rugido quebrará todo dominio del maligno. Los cielos serán testigos. La tierra temblará. Las naciones verán lo imposible volverse realidad. Aquel que intentó destruir la historia será destruido por aquel que la escribió. Y se cumplirá la palabra profética desde el principio. Él te herirá en la cabeza, Génesis 3:15. No solo simbólicamente. No solo en figuras o sombras. Sino de una forma definitiva, eterna e irreversible. Porque está escrito. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Apocalipsis 20:10. Ese será el día en que el universo entero será purificado. Cuando el eco del mal se extinga. Cuando la mentira sea silenciada para siempre. Cuando el veneno del dragón no vuelva jamás a tocar la creación. La serpiente, ahora sin poder. Sin reino. Sin voz. Sin armas. Será arrojada al destino que ella misma eligió. El lago de fuego preparado para ella desde antes de los siglos. Y entonces, la creación cantará. Los redimidos levantarán su voz. El cielo estallará en gloria. La tierra respirará en libertad. Los ángeles celebrarán la justicia eterna de Dios. Porque la serpiente cayó. Cayó desde lo alto. Cayó desde su orgullo. Cayó desde su engaño. Cayó por la sangre del Cordero. Por la autoridad del Hijo. Por el poder del Altísimo. Y jamás volverá a levantarse. Cristo reina. Cristo venció. Cristo gobierna para siempre. La serpiente es polvo. Jesús es Rey. El mal es derrotado. La luz es eterna. Y esta es la verdadera historia del universo. La victoria del Cordero sobre la serpiente.